Tú sabes que tienes sentidos espirituales. ¿Sí lo sabías? Ya te lo había yo dicho. Ya te había dado la respuesta por anticipado. Tú y yo tenemos sentidos espirituales, tenemos sentidos en el alma y tenemos sentidos en el cuerpo. Ahora la pregunta es si tú sabes utilizarlos de manera adecuada o correcta. Si es que tú y yo sabemos cómo utilizar los sentidos espirituales de manera correcta. Porque así como utilizas tus sentidos en el cuerpo, también deberías utilizar tus sentidos en el espíritu. La vida carnal o la vida natural, como lo expresa la palabra, es aquella que se vive a través de los sentidos naturales. Nosotros como espirituales debemos caminar de acuerdo a la información que nuestros sentidos espirituales nos proporcionen. De tal manera que sí podamos cumplir aquella diferenciación que la propia palabra de nuestro Dios establece. Hay una diferencia entre los que viven conforme a la carne de aquellos que viven conforme al espíritu. El hombre natural entonces se mueve a través de sus sentidos naturales que corresponden a los sentidos del cuerpo y a los sentidos del alma. Pero el Hijo de Dios, al tener un espíritu regenerado, fuimos equipados con esos sentidos que nos permiten tener una conexión verdadera con nuestro Dios y una relación correcta con nuestro Dios. ¿Puedes poner la imagen de los sentidos? Ahí están los 5 sentidos que tú tienes en tu cuerpo, los 5 sentidos que tienes en tu alma y los 5 sentidos que tienes en tu espíritu. En tu cuerpo, bueno, yo creo que todo el mundo lo sabemos: vista, olfato, oído, gusto y tacto. Pero a cada uno de ellos corresponde un sentido similar en el alma y en el espíritu, de tal forma que en el alma tú tienes imaginación, tú tienes conciencia, tienes memoria, tienes razón y tienes afectos. Y en tu espíritu los sentidos que corresponderían sería la fe, el temor de Dios, la esperanza, la intuición o revelación y el amor. Esos son tus 5 sentidos que tienes en el espíritu. Entonces yo te diría, nuestras acciones van a corresponder a la información que tú y yo atendamos. Es decir, si yo centro mi atención a lo que mis sentidos naturales me dicen, me voy a comportar de acuerdo a esa información. Pero si yo le hago caso a mis sentidos espirituales, entonces mi actuar va a ser distinto. Entonces, los sentidos del cuerpo nos ayudan a relacionarnos con el mundo que nos rodea. Los sentidos del alma nos permiten relacionarnos con las personas que están a nuestro alrededor. Pero los sentidos del espíritu nos relacionan de manera correcta con Dios. Así que cada uno de esos sentidos tiene un enfoque principal. El cuerpo, los que están en el cuerpo son para que te relaciones con el mundo, los del alma para que te relaciones con las personas y los del espíritu para tener una correcta relación con nuestro Dios. Por eso te fueron dados. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural o el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, el hombre natural o aquel hombre que se mueve por los sentidos del cuerpo y del alma se coloca en una posición de no aceptar las cosas que son del espíritu porque le parecen absurdas y no las puede entender o no las puede conocer en plenitud.
porque se examinan a nivel espiritual. Hay cosas que corresponden al espíritu que a la gente le parecen absurdas. Por ejemplo, hablar en otras lenguas. A la gente le parece absurdo que esto pueda ser así y que a través de los sonidos que salen de tus labios puedas comunicarte con Dios y pedir exactamente lo que corresponde a su voluntad, porque no conocen, porque no examinan a nivel del espíritu. Entonces, cuando tú y yo reducimos a nivel natural lo espiritual, es cuando tú y yo caemos en la religiosidad, cuando caemos en la cautividad, cuando somos llevados a la ignorancia y a la dureza de corazón. Cuando reducimos a nivel natural lo que corresponde al espíritu. Entonces tú y yo podemos caer en la religiosidad, en la cautividad, en la ignorancia y en la dureza de corazón. Efesios 4, 17 y 18 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia o por la falta de conocimiento que en ellos hay por la dureza de su corazón. Te voy a poner unos ejemplos. Si me puedes volver a poner la imagen de los sentidos. Te voy a poner unos ejemplos de cómo el hombre natural utilizaría o reduciría lo espiritual a lo natural. Por ejemplo, la fe. Ahí está, ese es el primer sentido espiritual que tienes, la fe. La fe del hombre natural se basa en su imaginación. Eso quiere decir que la fe del hombre natural se cimenta en lo que el sentido de la imaginación del alma le provee. Por ejemplo, ¿por qué las personas necesitan forzosamente una representación física de Dios? Porque de alguna manera tienen que satisfacer su imaginación. Es decir, yo tengo que ver algo que es en lo que estoy creyendo. Y si no lo veo, no lo creo, casi como Tomás, ¿verdad? Entonces están fundamentando su fe en la imaginación. Yo tengo que ver algo. Por eso hay representaciones de ídolos, hay fetiches, hay amuletos y muchas otras cosas que satisfacen la imaginación del hombre. Y su sentido de la vista. O sea, llenan esa área y entonces dicen: en esto sí puedo creer. Como el Dios que tú me estás presentando no lo veo, entonces no lo creo. Entonces dame algo en lo que pueda creer. Satisface mi imaginación y mi vista. Eso es reducir a nivel natural lo que corresponde al espíritu. La fe es espiritual. Entonces, si tú y yo dejamos guiarnos por los sentidos naturales del cuerpo y del alma, por eso muchas veces la fe no actúa como debería actuar en nuestras vidas, porque estamos esperando que Dios obre para que entonces yo crea. ¿Qué pasa con una sanidad? Estamos orando y evidentemente creemos que Dios tiene todo el poder, pero como no sucede nada, entonces dejamos que la incredulidad penetre en nuestra vida, porque Dios se tarda, porque no actúa como yo quiero, porque entonces lo que me están diciendo tal vez no sea así, y entonces dejas que tu imaginación vuele. No, entonces ¿será que Dios no quiere sanarme? Entonces ¿será que entonces Dios está lejos de mí? Entonces ¿será que? Y entonces estás satisfaciendo tu imaginación.
Estás dejando que tu imaginación vuele, dejando que cosas que no corresponden a la verdad se establezcan en ti. Eso es reducir el sentido espiritual de la fe a lo natural. Y así pasa con cada uno de los sentidos. ¿Qué pasa con el temor de Dios? Que es el segundo, ahí lo tienes, el temor de Dios. El temor de Dios en el hombre natural se basa en el miedo. Se basa en el miedo. Y entonces se manifiesta a través de objetos o acciones. Es decir, ok, yo debería temer a Dios, pero lo que está sucediendo en mí es que estoy teniendo miedo de Él, no una conciencia de su presencia en mí y a mi alrededor. Y entonces lo que busco es, a través de una adoración falsa, tratar de ganarme el favor de Dios o de tenerlo contento. Porque hay sacrificios, porque hay rituales, porque hay mantras. ¿Por qué? Porque la gente piensa que tiene que cubrir delante de Dios algo que solo corresponde a la gracia. Si vamos entendiendo cómo bajamos el estándar o el nivel de nuestros sentidos espirituales y los naturalizamos. ¿Y qué pasa con eso? Nos aleja de Dios. El temor de Dios debería acercarme a Él. El miedo me aleja de Dios. Porque si yo fallé, entonces me siento descalificado delante de Dios y en lugar de ir a su presencia voy en sentido opuesto. Me alejo de Él en lugar de acercarme. El temor de Dios es una conciencia de que Él está ahí y de que Él es perdonador y galardonador. Y entonces el temor de Dios me acerca, pero el miedo me aleja. Ahora, ¿qué pasa con la esperanza? La esperanza es el tercer sentido. La esperanza del hombre natural se apoya en ideas y mitos. En ideas y mitos. Lo cual le produce una estabilidad incorrecta acerca de lo que viene al futuro. ¿Qué esperanza tienes tú? Que Cristo venga por nosotros. Tú tienes una esperanza gloriosa. La gente que es natural, ¿cuál es su esperanza? Pues no sabe ni qué viene a futuro, ¿verdad? Y entonces se crean ideas y por eso salen todos estos mitos y estas ideas, por ejemplo, de la reencarnación, el culto a los muertos y todas estas cosas, porque el hombre piensa, no tiene una esperanza como la tenemos tú y yo. Y muchas veces como hijos de Dios tampoco tenemos tan presente la esperanza que está futuro. ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos? De estar para siempre al lado del Padre. Pero dejamos de ver eso y entonces centramos nuestra atención en lo natural. Y la esperanza que debería estar siempre activa en nosotros se vuelve natural. Y dejamos de estar conscientes de lo que viene a futuro. ¿Por qué podríamos regocijarnos en medio de la tribulación? Porque la tribulación es momentánea. Bueno, la tribulación es momentánea, pero mi esperanza no es que acabe la tribulación. Bueno, en algunos sí, pero eso no debería ser mi esperanza. Mi esperanza es que la tribulación va a producir un fruto en mí. Entonces, si yo centro mi esperanza en lo que Dios está haciendo y trabajando en mí, dejo de centrar mis sentidos en lo natural para enfocarme en lo espiritual. ¿Vamos bien? La revelación o la intuición, que es el siguiente sentido. El hombre natural busca a través de doctrinas, creencias o prácticas la revelación de los tesoros escondidos de Dios. Por eso hay la magia, el ocultismo, las logias, la angeloterapia, etcétera. Todas las que tú conozcas caben acá. ¿Por qué? Porque el hombre natural le quiere dar a su razón
un camino para obtener la revelación que solo se recibe a través del Espíritu. Tú puedes ver a las personas y se andan metiendo en cada cosa porque evidentemente quieren conocer las profundidades de Dios, pero lo hacen a nivel natural, no a nivel espiritual. Y por eso hay tantas aberraciones y tantas cuestiones equivocadas. El último sentido es el amor. El amor del hombre natural, y yo creo que aquí es donde más nos pega a todos. El amor del hombre natural se fundamenta en su propio afecto. El amor del hombre natural se centra o se fundamenta en su propio afecto. Por eso hay egoísmo. Porque yo me amo a mí, en el mejor de los casos. Porque a veces ni a uno mismo se puede uno amar. Pero entonces soy llevado al egoísmo. Y eso, el egoísmo, a lo que me lleva es a rechazar todo lo que no se amolda con mis sentimientos. Yo esperaría que la gente me amara o fuera de determinada manera, y como no lo hace, entonces rechazo y no puedo amar. Estoy reduciendo el amor a un terreno natural, cuando en el Espíritu yo puedo amar a todos. Por ejemplo, los hombres naturales se vuelven fanáticos. ¿Y qué hace un fanático religioso que dice amar a Dios? Mata por sus dioses. Ahí están los de Medio Oriente metidos por aquí. ¿Qué pasa con el hombre espiritual? Muere por su Dios. Porque a nosotros nos motiva el verdadero amor. Por eso yo puedo poner mi vida en servidumbre. Puedo poner mi vida a su servicio. Y eso no es fanatismo. Eso es un amor verdadero que ha sido entendido en mi espíritu. Y por eso puedo amar a Dios por sobre todas las cosas. Y por eso puedo darle el lugar que Él merece y la preeminencia que Él debe tener por sobre todas las cosas. Entonces ya te puse un ejemplo de cómo se reduce lo espiritual a lo natural, en cada uno de los sentidos, ¿ok? Quiero que vayamos a Marcos 14:38. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, si nosotros nos movemos en lo natural, evidentemente por eso no podemos caminar en lo espiritual, porque nuestra carne es débil, nuestra carne se opone al espíritu. Pero en el espíritu siempre está esa disposición de hacer las cosas para Dios y por Él. Entonces, si tú encuentras en tu vida que hay una falta de disposición hacia las cosas de Dios, es porque te estás moviendo en el terreno de lo natural y no en lo espiritual. Porque el espíritu siempre va a anhelar las cosas del espíritu y la carne, las cosas de la carne. Si Dios es espíritu, es necesario que el hombre lo adore en espíritu y en verdad. Esa es la manera correcta de adorarlo. Así que por eso es que Él vino a restaurar nuestro espíritu, para que hubiese una conexión verdadera con Él, pudiésemos nacer de nuevo y estar en una conexión correcta con Él, a través de la cual tú y yo podamos adorarlo de manera espiritual. Entonces, todo lo que el Señor preparó e hizo es para que tú y yo podamos movernos en los sentidos espirituales y podamos tener una correcta relación con Él, de tal manera que podamos hacer a un lado lo natural y podamos entonces sí alcanzar una plenitud de lo que Él planificó para nuestras vidas.
Él quiso que nosotros viviésemos la plenitud de Dios, que tuviésemos acceso a ella, y la tenemos a través de Jesucristo. El que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Entonces tú y yo tenemos todo lo necesario a nivel espiritual para relacionarnos correctamente con nuestro Dios. El problema es que a veces no usamos la disposición del Espíritu, sino nos dejamos guiar por lo que la carne quiere y complacemos a nuestra carne, y entonces hacemos a un lado lo que corresponde al Espíritu. Yo estoy seguro que cada domingo tu espíritu está dispuesto por venir a este lugar, pero a lo mejor a veces le haces no, no, hoy no, cállate tantito. Hoy tenemos que, y entonces ya empiezas a ponerle otras cosas. Si le hicieras caso a tu espíritu, estarías buscando cada oportunidad para relacionarte con Dios, porque tendrías una plena conciencia de que Dios está en todo lugar, en todo momento, y Él está dispuesto a relacionarse contigo. ¿Quién venía a buscar al hombre al huerto? Nuestro Dios. Así que Dios muestra su interés por el hombre. Y hay varios pasajes que hablan de esto. Cuando tú y yo renacimos espiritualmente, hay una realidad. Dios está donde nosotros estamos y nosotros estamos donde Dios está. ¿Sí? ¿Sí entiendes esta frase? Él está donde nosotros estamos y nosotros estamos donde Él está. Es decir, Dios está en el mundo y yo estoy en el cielo. ¿Sí? ¿Sí concuerdas conmigo? ¿O nada más me das el avión? ¿Ya quieres que termine? Sí. Estamos sentados en los lugares celestiales porque fuimos resucitados juntamente con Él. Entonces yo estoy donde Él está, pero Él está también donde yo estoy. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces hay una realidad en nuestra vida que funciona en el plano natural, pero también funciona en el plano espiritual. Y tú y yo estamos en ambas realidades y debemos funcionar en ambas. Pero ¿a cuál le damos mayor importancia? ¿Cuál es la que verdaderamente gobierna tu vida? No es que ahora voy a caminar ya entonces con los ojos cerrados y ya solo me muevo por fe. No, sigues utilizando tu vista natural. Pero ya no te guías por lo que la vista te está diciendo, sino por lo que te dicen tus ojos espirituales, que es la fe. Nuestro espíritu es perfecto porque en él está Cristo. Así que ya tienes todo lo necesario para funcionar a nivel espiritual. Entonces tú y yo tenemos vida en nuestro espíritu y podemos caminar de manera espiritual. Ahora, los 5 sentidos, entonces, ¿qué van a producir en nosotros? ¿O qué nos van a dar a nosotros? Esos 5 sentidos espirituales: la autoridad y el dominio por encima de todos los reinos. ¿Qué nos dan los sentidos espirituales? Autoridad y dominio por encima de todos los reinos. En ese está incluido el reino del mal. Entonces tú tienes autoridad por encima del diablo, por encima de su reino. Entonces tú y yo debemos aprender a movernos, a utilizar nuestros dones. Empecemos por el de la fe. Por el simple hecho de haber nacido de nuevo, tú tienes fe. Y tienes la medida de fe que te corresponde. No es que, me dieron una poquita y ya y después a ver si alcanzo más. Tienes toda la medida de fe que necesitas dentro de ti, desde el momento que renaces. Entonces, inmediatamente tu sentido está activo, el sentido de la fe. Y eso lo que te va a permitir es ver las cosas invisibles y eternas de Dios.
para eso te fue dada la fe. Hechos 3:16, cuando hay una sanidad, cuando hay una sanidad y presentan a un hombre y le dicen, en la fe de su nombre, es que estoy leyendo la versión 9, dice, y en la fe de su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, ha confirmado su nombre. Y la fe que por él es, o sea, la fe de Jesús, ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces, la fe que produjo que lo que era imposible sucediese y que entonces ahora el sentido natural pudiese ver las maravillas de Dios suceder en el plano natural. Entonces, la fe te permite ver lo sobrenatural de Dios y lo que está velado a la vista natural. Para eso te fue dado ese sentido. Ahora, cuando tú y yo andamos en la carne o en lo natural, ese sentido puede bloquearse. Cuando yo te hablaba hace rato de la imaginación. Cuando tú alimentas tu imaginación no a través de la fe, entonces tu fe se bloquea. Si por el contrario, tú alimentas la imaginación a través de la fe va a controlar el sentido del alma para que tú puedas ver lo sobrenatural de Dios. ¿Qué pasa cuando tú estás enfermo? Volvamos a tomar ese ejemplo. Si tú centras tu atención en lo que te está pasando, entonces bloqueas a la fe. Cuando tú centras la atención en lo que Dios ya dijo que tenía para ti, entonces desbloqueas el sentido de la fe y puedes caminar a través de ese sentido. Yo creo que cada uno hemos experimentado esto. Cada uno hemos centrado nuestra atención en lo natural y no en lo sobrenatural. ¿Tenemos provisión antes de que la enfermedad se manifieste en nuestros cuerpos? Sí, la tenemos. ¿Dónde debería estar nuestra fe? En la provisión. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahí está la provisión y ahí centro mi mirada. Si lo que está pasando en el plano natural no corresponde al espiritual, ¿a qué le presto atención? Generalmente a lo carnal, y entonces la fe la hago a un lado. No, porque me siento mal, porque me está pasando esto, porque me duele, por esto y por esto. Y la fe se bloquea. Yo no te estoy diciendo tampoco que por desbloquear la fe entonces las cosas suceden inmediatas. Tampoco es así. Pero la fe te va a permitir centrar tus ojos en aquel que es el autor de la fe. Y entonces desbloquear todo lo que está ahí para que tú lo puedas utilizar. Así es como utilizo el sentido de la fe, poniendo mi atención en la verdad que ya fue hablada y en la realidad sobrenatural que es mi realidad. Yo te decía, tú y yo estamos donde Él está y Él está donde nosotros estamos. Así que si yo ya estoy en los lugares celestiales, mi mirada está puesta en las cosas celestiales y no en la de la tierra. Esa es la manera correcta de usar mi sentido de la fe. El temor de Dios es el segundo. Yo te mencionaba hace rato el miedo, que no es lo mismo que el temor. El miedo es una emoción del alma que te aparta de Dios. Yo te decía, hay cosas que fueron colocadas en nuestro ser para prevenirnos, pero cuando dejas que esas te gobiernen, entonces te someten o te cautivan. Por ejemplo, te fue colocado dentro de ti precisamente esa emoción para prevenirte de peligros. Pero si tú te centras solo en esa emoción, entonces tu vida va a estar en cautividad.
¿Qué pasa, por ejemplo, con los que tienen miedo a las alturas? Se paralizan. Y esa sensación te fue dada para evitar el peligro, pero no para que esa sensación te domine. Entonces tenemos que aprender a hacer a un lado todo eso. Ahora, ¿qué pasó, por ejemplo, con Adán y con Eva? En lugar de utilizar el temor de Dios y correr y decir, ¿sabes qué? La regamos y fallamos delante de ti, hicimos caso a una mentira que nos dijo la serpiente y entonces comimos lo que nos dijiste que no comiéramos. ¿Qué hicieron? Tuvieron miedo y entonces se escondieron, sabiendo que la presencia de Dios estaba ahí. ¿Te sirve de algo esconderte? No te sirve de nada. ¿Para qué te escondes? Pero eso es lo que naturalmente hacemos muchas veces. Nos descalificamos a nosotros mismos. Y el sentido espiritual del temor te fue dado para acercarte a Dios. El temor de Dios te fue dado para acercarte a Dios. Proverbios 14:26 dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Así que, ¿de qué te está hablando este pasaje? De que debes acercarte a Dios. El temor de Jehová o el temor de Dios siempre te va a acercar a Él y no lo contrario. Entonces podríamos definir al temor de Dios como la conciencia espiritual de la grandeza de nuestro Dios. ¿Y por qué puedes hacer a un lado las cosas que desagradan a Dios? Porque hay una plena conciencia en ti de su grandeza y de su presencia. Y entonces, al estar plenamente consciente de eso, entonces tú te apartas de todo aquello que te lleva a pecar. Entonces, ese sentido te acerca a Dios de la manera correcta. ¿Qué dice la palabra? Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos. No te está diciendo, bueno, si pecaste, ya, sorry, ya no hay otra oportunidad para ti. Te está diciendo, tienes un abogado, acércate a Dios. Ten plena conciencia de que Él es perdonador, de que Él puede restaurarte aun cuando tú hayas deslizado. Entonces, ese sentido espiritual te va a acercar a Dios como un imán, porque te permite tener en tu conciencia la grandeza de Él, lo que Él es, lo que Él puede, lo que Él tiene, lo que Él hace. Te mantienes siempre consciente de tu Dios. Y es por eso que tú y yo podemos aspirar a la santidad. ¿Qué pasó en el libro de los Hechos cuando la iglesia primitiva estaba haciendo a un lado el temor de Dios? ¿Tuvo Dios que actuar e intervenir, quitándole la vida a Ananías y a Zafira, para que la iglesia reaccionara y volviera a utilizar su sentido espiritual y centrara su atención en Dios? Acá hay una clave importante. Cuando tú y yo alejamos nuestra mirada de Dios y dejamos de lado el temor de Dios, va a venir algo a tu vida para que vuelvas a centrar tu mirada en Dios. ¿Quieres evitarte problemas? Usa tu sentido. Como me decía mi papá, usa la cabezota que para eso te la dio Dios. Usa tu sentido. Te fue dado para acercarte a Dios, para estar consciente de su santidad, de su presencia, y en la medida en que tú y yo estamos conscientes de Él, hay un esfuerzo que en el Espíritu se produce para agradarlo a Él, haciendo a un lado las cosas que lo desagradan a Él. Y entonces, en esa área, tú puedes caminar con toda seguridad.
sabiendo que no va a venir algo para que vuelvas a centrar tus ojos en ti porque estás caminando de la manera correcta. Ya ves cómo los sentidos te fueron dados también para prevenirte en lo espiritual. Ahora, ¿cómo lo hago? Estando cerca de Dios. Cuando yo me acerco a Dios en una adoración verdadera, por eso dice la palabra que tú y yo debemos adorarlo en espíritu y en verdad. La adoración verdadera es un reconocimiento genuino de Dios. Así es como se adora en espíritu. Cuando hay un reconocimiento genuino de Dios. ¿Qué es lo que tú y yo hacemos al adorarlo? Expresamos lo que Él es. Y eso entonces trae a tu vida la conciencia de quién es Él. Por eso lo adoramos. ¿Dios necesita tu adoración? La necesitamos nosotros. Obviamente está rodeado de adoración, ¿verdad? ¿Le hace falta la tuya? Si ya tiene millones de ángeles diciéndole santo, 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 ¿necesitaría tu adoración? En términos normales, no la necesitaría. El que la necesita soy yo, para estar plenamente consciente de quién es Él. Y entonces eso también arregla muchas cosas en tu vida. Esperanza, el tercero. Lo que voy a hacer, porque estoy obviando mucho el tiempo, es mandarte a tu WhatsApp, bueno, al WhatsApp de Vendré Otra Vez voy a mandar todos los pasajes que fundamentan todo lo que te estoy diciendo. Lo que pasa es que son muchísimos. Pero si tú quieres desarrollar este tema y profundizar en él y que la revelación de Dios venga completamente a tu vida, date el tiempo de estudiarlo. La esperanza. El que ha recibido a Cristo en su espíritu tiene una esperanza viva que está todo el tiempo trabajando en su interior, que lo va a relacionar con la gloria de Dios. Y esto nos hace ver lo que está futuro, lo que está por venir a nuestras vidas, y trasciende lo terrenal y temporal de la vida. Dice la palabra que a Jesús le fue propuesto gozo, y por eso menospreció la vergüenza y sufrió la cruz, porque le fue propuesto gozo. ¿Qué está diciendo ahí la palabra? Él tenía una esperanza que venía a futuro. Entonces él no se centró en ay no, por estos pecadores tengo que cargar la cruz. No. Por estos pecadores me tienen que latiguear, me tienen que encajar una corona de espinas, me tienen que dar vinagre a beber, tienen que atravesar mi costado, tienen que injuriarme, tienen que escupirme. Él estaba con esa esperanza viva de llegar al trono, de volver a estar en la posición original de la cual se había apartado, porque Él dejó su trono de gloria para venir a esta tierra y encarnarse. Pero Él tenía una esperanza que estuvo viva en Él: voy a regresar al lado del Padre, pero ya no regreso solo, voy a presentarle a mi Padre los que Él me dio. Y la esperanza genera eso en nosotros, el que tú y yo podamos hacer a un lado lo terrenal, que podamos quitar de en medio todo aquello que realmente puede alejarnos de lo que está destinado para cada uno de nosotros, porque para nosotros también está delante el trono, y reinaremos juntamente con Él si padecemos juntamente con Él. Entonces, si tú lo que quieres es evitar el padecimiento,
olvídate del trono. Ayer escuchaba una expresión y decía, sin cruz no hay trono. Sin padecimiento, sin aflicción, no llegas al trono. ¿Pero qué te motiva? ¿Cuál es esa fuerza interna que te está llevando a caminar y a permanecer fiel? La esperanza viva y gloriosa que como hijos de Dios tenemos de que estaremos eternamente al lado del Padre, reinando juntamente con Jesucristo. ¿Cómo utilizo este sentido? Tú y yo debemos recordar, por eso la palabra te lleva a recordar siempre las obras que Dios ha hecho. No olvides ninguno de sus beneficios. Alma mía, bendice a Jehová. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que saca del hoyo de tu vida. Él es el que te corona de favores y de misericordias. Él es el que levanta del polvo al desvalido. Y tú puedes entonces empezar a nutrir esa esperanza con la verdad. Y en la medida en que tú nutres esa esperanza trabaja a tu favor y te ayuda a permanecer fiel y a caminar y a no desfallecer y a que lo que venga a tu vida lo puedas hacer a un lado. Y entonces soportar lo que tengamos que soportar. A veces queremos tirar la toalla, pero si alimentamos nuestra esperanza con lo que ya está destinado para ti, entonces ese sentido te va a ayudar a permanecer y a caminar, sin importar lo que estés atravesando. Esa esperanza abre tu oído a la voz del buen pastor. Así que si tú no escuchas la voz de Dios, es porque no estás alimentando correctamente tu esperanza. Para que tus oídos espirituales sean abiertos, tu esperanza debe estar nutrida de la palabra. La intuición o la revelación. Esto es un conocimiento íntimo de nuestro Dios. Es el conocimiento que está reservado porque dice la palabra que cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que Dios ha preparado para aquellos que le amamos. Y eso te lo trae a ti la revelación. Tú no puedes penetrar las cosas espirituales a nivel natural, porque entonces te van a parecer absurdas, las vas a desacreditar, las vas a hacer a un lado. Tienes que utilizar el sentido espiritual que trae la revelación de Dios a tu vida y trae y abre todos los tesoros escondidos de nuestro Dios para ti. ¿Cuántos han estado expuestos en este año a revelaciones de parte de nuestro Dios? Son pocos, pero todo esto está disponible para el 100% de los hijos de Dios. Todos estamos capacitados y habilitados para recibir la revelación divina. Yo te decía, si tú tienes interés en desarrollar todo lo que estamos viendo hoy, vas a penetrar las verdades escondidas de Dios a través de los pasajes que te voy a mandar. Y es el propio Espíritu el que te va a dar todo ese entendimiento de lo que hoy estamos viendo. Porque Él desea revelar la verdad a ti. Entonces no nos acostumbremos a tener todo desmenuzado delante de nosotros. Busquemos la intimidad con Dios para que Él se revele. El miércoles me preguntaban de algunas cosas que he compartido y me decían, ¿todo eso es revelación divina que Dios le ha dado a usted? Y yo decía, no. Hay cosas que me han sido compartidas, pero me las han dado a nivel semilla, diciendo, ahí está una semilla, desarróllala, métete con el Espíritu y que el Espíritu te revele. Y esa es la manera correcta de relacionarnos con Dios, porque para eso nos fue dado este sentido de la revelación.
para que tú y yo podamos conocer las profundidades de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo utilizo este sentido? Teniendo intimidad con Dios, para que Él sea revelando las profundidades a mí. Si tú y yo no nos llenamos de la revelación de nuestro Dios, ¿qué va a pasar? Que el engaño se puede apoderar de nuestras vidas. Y entonces lo asimila nuestra alma como una verdad. Pero es una mentira. ¿Qué pasó con Eva? Le fueron dichas cosas y ella aceptó en su alma como verdad lo que le estaban diciendo. Y entonces el engaño se apoderó de ella. Pero tenía la oportunidad de haber examinado a nivel espiritual lo que le estaban diciendo. Entonces, si tú y yo no pasamos tiempo de intimidad con Dios, su revelación va a estar lejos de ti. Y entonces, por eso cualquier viento de doctrina te puede desestabilizar o te vas en pos de cosas incorrectas. El amor, el último sentido. Todo el que es nacido de Dios tiene la capacidad de amar como Dios ama. Todo el que es nacido de Dios tiene la capacidad de amar como Dios ama. ¿Cuántos de nosotros hoy amamos como Dios ama? ¿Cuántos amamos como Dios ama? ¿Cómo amabas al principio de tu relación con Dios a Dios? ¿Cómo amabas al principio de tu relación con Dios a Dios? Es lo que llaman el primer amor. Y ese amor no te fue retirado. Ese amor sigue estando dentro de ti. El problema es que has dejado que se enfríe. Si nos pudiésemos mantener en ese amor, amaríamos a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo, como Él te ha amado a ti. Y ese sentido está activo dentro de ti. El problema es que muchas veces lo hacemos a un lado. ¿Y sabes cuál es la manera en que yo puedo utilizar este sentido? Ponte de pie un momento. Una caricia, un abrazo, es una expresión natural de amor. ¿Estás de acuerdo conmigo? Una caricia, un abrazo, muestra el afecto natural. Yo te decía hace un momento, tú y yo nos convertimos o somos el cuerpo de Cristo. Así que la manera de utilizar este sentido es expresando el amor divino a los que están a tu alrededor. Esa es la mejor manera de utilizar este sentido. Porque tú te conviertes en los brazos de Dios, te conviertes en sus manos y tú puedes actuar por cuenta de Dios a favor de otro. Así que te voy a pedir que salgas de tu lugar y le des un abrazo a alguien que no sea de tu familia o con quien vienes. Eso se lo puedes dar en tu casa. Pero sal de tu lugar y busca a alguien que generalmente no abrazas. Ahora resulta que abrazas a todos. Sal de tu lugar y abraza a alguien. Y dile, este es un abrazo de parte del Padre. Así que tú y yo cada vez que nos reunimos tenemos la oportunidad de utilizar ese sentido. Y ese sentido te conecta con Dios.
Porque ¿a quién abrazas en realidad? A Cristo. Lo que pasa es que como ves a tu hermano con cara de fuchi, dices, no, este hermano sí está amargadito, mejor ni me le acerco. Por eso no te dejas abrazar por Cristo. Pero si tú abrazas, imagínate lo que las personas en desgracia sienten cuando tú las abrazas. Sienten un consuelo. Y ese no eres tú. Y las cosas no se le arreglan a la persona. Nosotros hemos abrazado a personas en el INCAN. Y yo recuerdo a una mujer en particular que tenía un tumor en el ojo, bueno, como en esta parte, y ya le cubría todo el ojo, y la gente no se le quería acercar. Estaban sentadas en las bancas, en las sillas antes de entrar, y dejaban lugares o espacios a su alrededor. Porque ya inclusive el aroma que expelía su tumor era muy desagradable. Y nosotros pudimos acercarnos y abrazarla. ¿Y sabes qué produjo eso en ella? Pero déjame decirte que más que lo que el Señor trabajó en ella, trabajó en nosotros. Yo pude sentir el abrazo del Padre a través de esa mujer. Muchas veces perdemos la oportunidad de que el consuelo del Padre se manifieste en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos egoístas. Porque nuestro afecto natural es voluble. Si me cae bien, lo abrazo, si no me cae bien, lo rechazo. Y el Padre nunca te rechaza. Él siempre te abraza, vengas como vengas. Muchas veces venimos como esa imagen que la pastora te compartió la otra vez cuando Jesús le dijo al Padre, estos son los que traigo, y casi era puro pordiosero. A veces venimos así delante del Padre, sucios del pecado, revolcados del mundo, y Él siempre te abraza, nunca te echa fuera. ¿Por qué nosotros nos damos el lujo de despreciar a las personas, de hacerlas a un lado, reduciendo a lo natural lo que es espiritual? El amor de Dios no lo podemos encajonar. El amor de Dios no lo podemos limitar a nuestro afecto natural. No podemos hacer que el amor de Dios sea selectivo, porque tú eres quien actúa por cuenta de Dios en esta tierra. Así que si tú estás limitando el amor, tú estás limitando a Dios. Y lo que Él quiere es que tú lo manifiestes. Él quiere que tú seas sus manos. ¿Por qué tocamos a los enfermos? ¿Por qué fue dada esa instrucción? Pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Porque sabes que uno de los motores que desata los milagros de Dios es el amor. ¿Qué pasó con Jesús y el leproso? En la cultura judía, el leproso era desechado. Tenía inclusive que estar fuera del campamento. La gente no podía estar cerca. Era inmundo. Y cuando él ve a Jesús, le dice, si quieres, puedes sanarme. ¿Y qué hizo Jesús? Quiero. Y extendió sus manos.
¿Tú tocarías a un leproso? ¿Alguien que tiene la piel abierta, que se le cae a pedazos? Ay, no, se me vaya a pegar. Jesús tocó a ese hombre y lo sanó por el poder del amor. Así que si tú y yo limitamos a Dios, estamos perdiéndonos de lo que Dios es. Así que no dejes de lado la oportunidad de manifestar el amor de Dios a todos los que están a tu alrededor. Porque si te bajas al plano natural, entonces tú limitarás a Dios. Y entonces tú dices, este no merece ser amado. Este no merece ni siquiera mi saludo. Este me ha hecho esto y ya no merece ni siquiera que yo le dirija la palabra. Imagínate si el amor de Dios fuese así. Ninguno podríamos estar en su presencia, ni ninguno tendríamos la esperanza que tenemos de estar a su lado eternamente. Así que el amor es una de las principales características de Dios que te fue dada desde el momento en que naciste de nuevo. Pero te fue dada para usarlo. Por eso es un sentido. Te fue dado para usarlo. No para guardarlo, no para esconderlo, no para limitarlo, no para ser selectivo. El amor transforma. Si no, mira tu propio testimonio. A veces a la gente le aplicamos la ley del hielo. Ahora ni el saludo. Estamos limitando el poder transformador de Dios a favor de esas personas. Si tú y yo esperamos que los que están a nuestro alrededor sean tocados, sean transformados, aprendamos a amar. De otra manera, yo creo que por eso es que la gente a veces no quiere ser como nosotros, cuando deberemos ser ejemplo. Cristo ama, el Padre ama, el Espíritu Santo te ama. ¿Por qué no amar nosotros al que está a nuestro alrededor?